estamos ya a las puertas de que se pueda aprobar la posibilidad de la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Y yo quería preguntar qué pasos siguen, qué pasos en lo jurídico, pero también qué pasos, qué tareas ciudadanas hay para que realmente haya un juicio popular, además del juicio jurídico, digamos. ¿Qué tareas de información, qué tareas habría que decirle a la gente que de aquí a que se realice la pregunta, si se realiza, sería necesario impulsar? Bueno, yo creo que se está avanzando bastante. Estamos haciendo historia porque por primera vez se está en la posibilidad de hacer una consulta a todos los mexicanos para llevar a juicio a expresidentes, desde luego de conformidad con las leyes, con respeto a sus derechos humanos, con respeto a su derecho a la defensa, siempre en el marco de la legalidad, pero es un hecho histórico, nunca se había visto. Entonces estamos cerca de conseguir esto, va a depender de la Suprema Corte de Justicia, tiene 20 días para declarar la constitucionalidad de la consulta y de la pregunta. Estos 20 días son muy importantes. Y el proceso en sí, pues es enseñanza y aprendizaje, porque la gente va a tener información, sobre todo los jóvenes, porque vieron generaciones perdidas con la política neoliberal o neoporfirista. Todo esto que estamos viendo, por ejemplo, lo de Chenaló, lo de Acteal, pues fue durante el gobierno de Zedillo, al mismo tiempo que se convertían las deudas privadas en deuda pública con el FOBAPROA. Seguramente los jóvenes no tienen la información de que cuando hubo esa matanza de Acteal tuvo que renunciar el secretario de Gobernación, Chaufet. O sea, son cosas pues de la historia reciente, y uno de los que pueden ser enjuiciados es precisamente Zedillo. Entonces se va a ir sabiendo cómo le hizo Salinas para entregar todos los bancos, todas las empresas, a quién les entregó estos bienes del pueblo y de la nación. Cumplieron los procedimientos legales, pues luego lo de Zedillo, luego lo de Fox, el engaño de que iba a haber democracia, y él mismo acepta de que cargó los dados en la elección para imponer a Felipe Calderón, y cómo fue pues una farsa de cambio, fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero desde el principio, nada más para refrescar la memoria, aquí en el Zócalo, en campaña, Fox dijo que de ganar iba a enjuiciar a Salinas. No voy a utilizar sus palabras porque es un lenguaje muy coloquial, muy especial. ¿Y qué sucedió? Pues se entendió con Salinas. Llegó y desde que entra a la presidencia, su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas. Y lo mismo. Luego la imposición de Calderón, el fraude. Y lo más grave, el mátalos en caliente, la guerra al narcotráfico. Y lo que pues ya es de dominio público porque están enjuiciando al secretario de Seguridad Pública de Calderón en Estados Unidos por proteger a uno de los bandos de la delincuencia. Y aquí quiero aprovechar para aclarar, porque tenemos pues en contra a los articulistas, intelectuales orgánicos, y ya están hablando de que en el gobierno de nosotros ha habido enfrentamientos igual que antes. No, nosotros cuidamos de que no haya abuso de fuerza y que se respeten los derechos humanos. No sé si tengan por ahí una información sobre letalidad, que es interesante. En ese tiempo de Calderón era casi de dominio público el que se le decía a los jefes militares:
ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Nada más para que se note la diferencia, porque ayer salió una publicación y ya va en esa orientación, queriendo distorsionar las cosas. No hay una gráfica que es más clara, pero este es homicidios dolosos, ¿verdad? No, es letalidad. A ver si la tienen, que eso es muy interesante. Aquí está. Agresiones a las Fuerzas Armadas. Este es del 6, ¿no? En adelante. Miren, este es Calderón. Civiles muertos, heridos, detenidos. Del 2006 al 13 de septiembre del 20. Miren, 11 y 12. A ver la otra, a ver si la que sigue. Sí, lo mismo. Militares asesinados. 11 y 12. Acá estamos nosotros. Pero regresa a la anterior. Esta. Si suman heridos en el 11, ayúdenme, 160, más detenidos, 967, ¿cuántos son? ¿Lo tienen? Sí, pero ahí estábamos bien, si no me lo van a cambiar. Y muertos, más muertos que heridos y detenidos. Aquí estamos nosotros, hasta septiembre, 224, detenidos, 269, heridos, 53. Sumen detenidos y heridos, son más que los muertos. ¿Qué pasaba aquí? Los remataban. No es lo mismo. Entonces, luego viene el sexenio de Peña Nieto, empezando por la elección. Se presentan quejas de que habían rebasado el tope de campaña, que había llegado dinero de procedencia ilícita a la campaña. ¿Se acuerdan de Monix, de las tarjetas? ¿Se acuerdan de las tarjetas de Soriana? Bueno, se presentó la denuncia al INE, a estos señores del INE, pidiendo que se anulara la elección. La información la tenía Calderón y guardaron silencio, cómplice. O sea, porque no es nuevo. Él sabía de dónde venía el dinero. Yo recuerdo que hicimos un acto en el Zócalo, había una feria del libro, y me invitaron como expositor en ese tiempo y dije un discurso que está en un libro que publiqué entonces, después de ese fraude, que se llama No decir adiós a la esperanza, y planteaba yo que se anulara la elección. Viene lo de Lozoya y ya, pues se sabe el dinero que se recibe, a dónde va el dinero. Hace poco todavía la empresa Facebook cancela cuentas de esta empresa encargada de publicidad que se usó en aquel entonces y que se continuó usando en contra nuestra, una empresa extranjera con sede en España. Entonces va a ser muy interesante todo esto. Además, la destrucción de Pemex, la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Claro, hay protestas. Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado hablando de que se afecta la libertad de expresión. No sé cómo se les afecta si sacan un desplegado quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal, y sale el desplegado en todos los medios de información. No he revisado, pero seguramente en la radio, en la televisión, en todos los periódicos. A ver, ¿no estará en Reforma? No, pero el desplegado. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos. Ahí está, mira. Ahí están las masacres. Son predecibles, muy obvios. ¿A dónde está lo del...? Esto es muy parecido a lo que le hicieron a Madero desde la prensa conservadora, escritores conservadores, intelectuales conservadores, poetas, Gabriel, conservadores. Nada más es cosa de saber, y Gabriel lo conoce perfectamente, el comportamiento de Díaz Mirón, cómo se ofrecía a ir a luchar en contra de Madero y cómo le aplaudía hasta arrastrarse
a Victoriano Huerta, y así otros poetas y otros intelectuales. Entonces, es muy parecido, por eso es muy interesante el momento que estamos viviendo. No es de confrontación, no es de odios, es de definiciones y de aclarar posturas y de que haya diálogo. Ellos se dedicaron a aplaudir y a quemarle incienso a los gobiernos neoliberales. Ahora es otro tiempo, pero qué bien, porque de esta manera podemos ayudar a que se desarrolle más la conciencia cívica, que es tu pregunta. O sea, la consulta, todo esto va ayudando al cambio de mentalidad, a que la gente vaya teniendo más información y que decida con libertad y con criterio.